Colosenses capítulo 4, seguimos ahí en el versículo 2 y 3 y 4. Hoy es el último mensaje. Vamos 4 semanas en este mismo versículo, pero bueno. Estos púlpitos incómodos no tienen espacio. Díganme cuando lo tenga. Colosenses 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Y presta atención ahora: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Vamos entonces a Dios en oración, buscando la dirección de su Santo Espíritu. Señor, dirígenos en esta mañana y háblanos por medio de la palabra. Edifícanos, Señor. Ilumínanos con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden que estamos hablando sobre la oración evangelística. El evangelismo, como tantas otras cosas en la iglesia moderna, desdichadamente también ha sido víctima, vamos a decir así, de falsas enseñanzas y de falsas prácticas. Desafortunadamente muchos tienen un enfoque evangelístico a veces un tanto antibíblico, a veces un poco humanista, y hoy en día estamos viendo una serie de fenómenos raros, incluso en la evangelización. He visto personas que simplemente le dicen a la gente: ¿quieres ser salvo? Sí, repite conmigo: Señor Jesucristo, confieso que soy un pecador, y ya eres salvo. Y sin siquiera exponer, ni predicar, ni explicar qué es el evangelio, quién es Cristo, qué vino a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, desafortunadamente, están hablando, enseñando que el evangelio de Cristo es un poder que libera de la opresión y de la esclavitud y de las clases sociales altas y la clase dominante. A eso se le llama teología de la liberación. Eso es un falso evangelio también. Otros, por otro lado, andan hablando de que el verdadero evangelio de Cristo implica sanidad por obligación del cuerpo, prosperidad material y una serie de fenómenos. Entonces, lo que estamos mirando en nuestro panorama es que hay mucha gente supuestamente hablando de Cristo, pero hablando de manera equivocada. Y ahí es donde evidentemente algo está fallando en la teología de las iglesias modernas, algo está fallando en la preparación académica y espiritual del pastorado moderno, algo está fallando en los miembros de las iglesias que escuchan estas cosas y simplemente dicen amén, movidos por la emoción, sin tomar en cuenta este espíritu que imperaba en la iglesia de escuchar lo que se predica y examinarlo por la Escritura para ver si las cosas son tal y como manda la Biblia. Ahora nos encontramos con que el apóstol Pablo en este pasaje está diciendo: ustedes los creyentes deben de ser insistentes, deben de ser perseverantes en la oración. Y además de ser perseverante, indica que el creyente debe velar en ella, o sea, debe de estar alerta y cuidadoso para no descuidar esta disciplina y hacerlo con acción de gracias. Y al mismo tiempo vemos que introduce esto que hemos llamado la oración intercesora evangelística, orando por nosotros, orando para que el Señor abra puertas. Pero hay un elemento más en la oración que manda hacer Pablo, que la iglesia de Jesucristo no puede pasar por alto. De hecho, tú y yo no podemos pasar por alto. Cada creyente no puede pasar por alto
No solo ahora porque estamos inmersos en una campaña evangelística o preparándonos para ello, sino todos los días de nuestra vida. Y es orar para que el pastor, el maestro, el predicador o cualquier hermano que salga a la calle a hablar o hable o predique desde el púlpito, hable como debe de hablar. ¿Y cómo es como debe de hablar un predicador? Bueno, pues cuando usted va al resto de la Escritura, se dará cuenta que en ella se condena que los predicadores estén hablando fábulas e historias de viejas. Así dice literalmente la Biblia. Y desafortunadamente, tanto en la preparación homilética, que es la ciencia de la predicación, como en cualquier instituto bíblico, seminario o escuela, se están enseñando que todo sermón debe de comenzar con una historia o una vivencia personal de la vida. ¿Y de qué hemos llenado el púlpito? Desafortunadamente, de personas que vienen aquí al frente simplemente para hacer historias de sí mismos, de sus grandes éxitos en la fe, o centrados en su fe, o en historias y fábulas. Había una vez. Y luego, cuando escuchamos las aplicaciones supuestamente espirituales, es lamentable que las aplicaciones no emanan de la palabra de Dios, sino de las historias. Oh, pastor, pero Jesús en determinado momento hizo historia. Sí, Jesús hizo historia. Pero cada historia de Jesús estaba respaldada en una verdad fundamentada en el Antiguo Testamento, que era la escritura de su tiempo. Y cada historia de Jesús siempre honró y glorificó al Padre, nunca la figura del predicador ni de la persona como individuo, independiente y separado de la voluntad de Dios. O otros han convertido el púlpito en una verdadera comedia. Y se paran aquí solo para hacer chistes, historias y tratar de entretener a la audiencia. Cuando usted estudia homilética moderna, usted se dará cuenta que una de las cosas que le dicen, el predicador tiene que empezar con un rompehielo. ¿Y a qué le llaman rompehielo? Le voy a decir a qué le llaman rompehielo. Hacer un chiste para que todo el mundo se ría y se relaje. El evangelio no es relajo ni es chiste. El evangelio es cuestión de vida o muerte. Porque mientras un predicador gasta tiempo haciendo historias y chistes, hay un perdido y yéndose al infierno por no haber oído lo que tiene que oír. Y que nos digan extremistas, fundamentalistas, calvinistas y que los que le den reconsultiva la gana, como decía un comediante en mi país. Pero es la verdad de Dios y no la podemos callar. Y Pablo dice, oren para que hablemos como he de hablar. Y la predicación nuestra en el púlpito, en la calle y donde quiera que está, tiene que estar llena y saturada de la palabra de Dios. Tiene que estar llena y saturada de Cristo. Tiene que estar centralizada en Él, porque Él es la razón fundamental desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y su obra de redención es lo que ha de ser comunicado. El apóstol Pablo decía, ay de mí, si no predico a Cristo y a este crucificado. Iglesia, hermano mío, ay de ti, si no predicas a Cristo y a este crucificado. Entonces ciertamente, aunque este versículo fue escrito hace 2000 años atrás, mis queridos hermanos, sigue teniendo la misma vigencia de hoy, porque sigue habiendo gente que no habla como debe de hablar y siguen comunicándose evangelios que no son evangelios, y por tanto sigue latente la necesidad de un pueblo que cuando se arrodilla a orar por las almas perdidas, también tiene que clamar, Señor, bendice a nuestros predicadores, Señor, bendícenos a nosotros, Señor, pon palabra tuya en ellos, Señor, ilumínales con tu Espíritu Santo para que entiendan la Escritura y predican la Escritura, Señor, dale unción, Señor, dale gracia, Señor, dale palabra, Señor, guíalos por la senda de justicia revelada en la Escritura.
Señor, que cuando mi predicador se levante ahí, sea palabra de Dios y no de hombres. Sea poder de lo alto lo que se manifieste en la comunicación de la verdad de Dios y no historias personales. El apóstol Pedro, cuando escribió su segunda carta, si mi mente no me falla, porque no lo tengo en mis notas, de hecho no he empezado ni las notas, dijo, segunda de Pedro, si mi mente no me falla, 1:20 y 21 o 2:20 y 21. Sé que la escritura lo que dice, que los santos hombres de Dios hablaron por inspiración del Espíritu. Pero anterior a ello había dicho que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que nadie tiene el derecho de hablar como le da su gana, sino que todo predicador tiene la responsabilidad de hablar conforme a la palabra de Dios, a este libro que Dios nos ha dejado, a este libro que es el único que es inspirado, inerrante, infalible, sin contradicciones. Entonces, para poder predicar hace falta la sabiduría de lo alto. ¿Y qué dice el libro de Santiago? ¿Está alguna falta de sabiduría? Pídala a Dios y Él dará abundantemente. Amados hermanos, entonces significa que mi predicador, los predicadores necesitan sabiduría de lo alto. ¿Qué puedo hacer por ellos para que tengan sabiduría? Oh, pastor, mandarle un seminario y pagarle el seminario. Bueno, quizás eso pueda ayudar, pero sobre todas las cosas usted debe de orar para que Dios le dé sabiduría. Porque cuando Dios da la sabiduría de lo alto y el poder del Espíritu Santo cae sobre él y lo empieza a iluminar, créame que ese predicador no va a hablar como quiere, sino como debe de hablar, conforme a la palabra. Por eso es muy importante orar por los predicadores. Yo le doy gracias a Dios. En lo personal me siento muy respaldado con esto, porque tengo unas cuantas personas que incesantemente oran por mi ministerio, tengo un equipo grandísimo, la mayoría es personas bien mayores, son mis guerreros de oración, y aquí los tenemos también, no voy a decir los nombres, pero son las personas que yo les digo, hey, ora por mí que tengo esto. Amados hermanos, pero esto no es competencia de unos pocos. Vaya por favor nuevamente al capítulo 4 de Colosenses, verso 3. Mira hacia el final del versículo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Es esto lo que hay que dar a conocer. Ahora, compara esto con el verso 4, para que lo manifieste como debe hablar. Para que el misterio de Cristo sea una revelación pura y pueda ser entendido entre los incrédulos. Hacen falta dos cosas: un Espíritu Santo renovando el corazón, y Él lo hace. Y hace falta el instrumento de Dios, que es el predicador, sobre el cual el Espíritu tiene que actuar. Porque es muy fácil para un predicador dejarse guiar por su intelectualismo, por la carne, por el ego y por una serie de factores que le lleven a confiar en sí mismo en vez de confiar en la unción del Espíritu Santo, a confiar en sus propias palabras en vez de confiar en la palabra de Dios. Por eso soy de los que creo, aunque me digan old fashion, anticuado, no me importa. Ustedes dirán que peleón está este hoy, no estoy peleando. Claro. Por eso yo soy de los que me gusta que una predicación esté saturada de textos bíblicos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hablar es la palabra, no el hombre. Entonces, la oración evangelística implica un propósito. Y el primero de esos propósitos es que Cristo sea dado a conocer. Que Cristo sea dado a conocer. Mírelo ahí el verso 3. Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la más grande necesidad que tiene el mundo hoy? No es tener la casa pagada, el carro pagado, un buen sueldo, una salud impecable, una buena cuenta en el banco, unas vacaciones garantizadas.
Todo eso es bueno y hace falta y es conveniente y a todos nos gusta. Pero hay algo mucho más importante que eso. Y eso que es más importante que todo y que nada, no lo supera nada, es Cristo salvando y morando en el corazón. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes de este mundo y al final pierde su alma? ¿De qué sirve eso? De nada te habrá servido. Porque gústenos o no, Cristo viene. Y tras la venida de Cristo vendrá el juicio final. Y en el juicio final dice la Biblia que se levantarán delante del trono de Dios los muertos grandes y pequeños, y cada quien dará cuenta de sus obras. Y dice la Biblia que la obra de cada uno será probada como por fuego. Porque si bien es cierto que no somos salvos por obra, sí es cierto que vamos a ser juzgados por nuestras obras. No olvidemos que en el regreso el Señor le dice a aquellos que les dio los talentos: da cuentas. Y una de las cosas que el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, después de habernos dicho: vayan y prediquen este evangelio hasta lo último de la tierra, y después de haberte dicho: te daré mi Espíritu Santo, el cual te dará el poder para que hables, Él te va a decir: ¿qué hiciste con el Espíritu Santo que te di? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con la evangelización? ¿Qué hiciste con la palabra? ¿Hablaste como debías de hablar? ¿Comunicaste a Cristo? Cristo tiene que ser siempre el centro de nuestra predicación, de nuestro mensaje y de nuestra comunicación. Si usted quita a Cristo del medio, puede que tenga un mensaje muy emotivo, muy alentador, muy bonito o romántico, y que incluso produzca algún bien temporal. Porque no es menos cierto que hay personas que con habilidad de palabra producen bienes temporales. Pero la diferencia es que el Evangelio de Cristo tiene impactos eternos que no tiene el mensaje de los hombres. Y créanme que cuando venga la prueba, esa palabra bonita se desvanece. Pero cuando usted entiende que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tiene la convicción de que Cristo es su Señor y su Salvador y ha preparado un lugar para usted en la eternidad, las más terribles de las enfermedades pueden ser sobrellevadas. Pueden ser sobrellevadas. Y créeme que he visto gente muy piadosa y muy santa pasar enfermedades horribles y aún así ser fiel hasta el final. Fiel hasta el final. ¿Verdad, Roberto? Estoy pensando en tu papá, precisamente. Fiel. Pero ¿qué hace que alguien sea fiel hasta el final? La convicción de Cristo en el corazón. ¿Qué necesita el enfermo? A Cristo en el corazón. ¿Qué necesita el pobre? No que alguien venga y le regale riqueza. Necesita a Cristo. ¿Qué necesita el rico? No que alguien le enseñe que tiene que ser menos soberbio. Necesita a Cristo. ¿Qué necesita el borracho, el alcohólico, el drogadicto, el homosexual, la lesbiana, el binario? Nunca he entendido eso del binario. Para mí binario era un número binario, matemático. ¿Qué necesita? A Cristo. Necesitan a Cristo. ¿Qué necesita la gente que está en una secta? A Cristo. Entonces, mis hermanos, podemos entender por qué Pablo dice: oren para que pueda comunicar el misterio de Cristo. Cuando Pablo llegó al Areópago, ahí había altares de todo tipo. Y si algo se caracterizaba por la cultura de Pablo, que se conocía como helenismo, que es una cultura griega, era por la disertación filosófica de cualquier tontería. Habían de todo tipo de filosofía.
aristotelismo, la filosofía de Séneca, los estoicos, los epicúreos, los que practicaban la mayéutica. Todos esos son conceptos filosóficos. Con el devenir de la historia vinieron otros: existencialismo, humanismo, etc. Y cuando todo el mundo se congregó en torno a Pablo, pensando que Pablo iba a disertar en una filosofía X, a un lado toda la filosofía, ¿sabe lo que hizo Pablo? Vi que son muy religiosos y tienen un altar con una inscripción que dice: al Dios no conocido, a ese es a quien yo predico. Y aquello causó un revuelo tremendo. Causó problemas, déjeme le digo, porque el evangelio trae problemas. Usted no piense que va a hablar del evangelio y todo va a ser color de rosa. Usted se va a buscar enemigos, usted se va a buscar gente que le deja de hablar, gente que se va a burlar de usted, y otros que van a venir a discutir religión. Dice la Biblia que después de la próxima semana no solo estaba toda la sinagoga judía, sino que venían gente de los gentiles para oír lo que Pablo tenía que decir. Y nuevamente vemos a un Pablo que lo que comunica, ¿qué cosa es? A Cristo. Esa es la mayor necesidad. Mire, todo lo demás es secundario. Por eso una iglesia bíblica, en términos de evangelismo, cuando le predica a la gente, no es: ven al Señor para que tú veas qué bonito te va a ir, se te van a arreglar todos los problemas. No le mientan, no se le van a arreglar los problemas. Los problemas del alma, del corazón y la perdición, sí, están garantizados. Pero no dé falsas esperanzas. Comunique el evangelio como debe de ser comunicado. No olvidemos que el mayor problema que tiene el hombre es el pecado. Y ese pecado sí es quitado y es perdonado y uno es lavado. El otro problema es la muerte. Pero en Cristo la muerte está derrotada y vencida. A la final trompeta los muertos van a resucitar. Entonces fíjese de qué le sirve a usted si ganara todos los bienes del mundo y pierde el alma, pues de nada. Y si tenemos conciencia de esto, pues es esto lo que hay que comunicar. Que Cristo sea dado a conocer. Pero no solo para que Cristo sea dado a conocer, los predicadores necesitan hablar como deben de hablar. Que hablen conforme a la verdad de Dios revelada en la Escritura. Dice el verso número 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Amados hermanos, tenemos que orar por la habilidad y mensaje de los predicadores. Señor, dale palabra a mi predicador. Señor, dale una doble porción de tu espíritu. Oye, eso es de pentecostales, eso no es de pentecostales. Eliseo le dijo a Elías: lo que quiero es que cuando tú seas llevado, una doble porción de tu espíritu. Y para mí no pida doble, pida cuádruple. ¿Por qué la unción del Espíritu? Uno, porque Él es el que llama. Dos, porque Él es el que instruye. Jesús dijo: Él les guiará toda la verdad. Él es el que da la memoria. Porque sin memoria usted no va a poder predicar, créame. Él les recordará todas las cosas. Pero Él no solo trabaja en el predicador. Él trabaja a través de lo comunicado. Porque eso comunicado entonces llega al corazón del hombre que está sentado. Y el Espíritu Santo tiene que trabajar con esa palabra en ese corazón para que esa palabra sea recibida. El pecador sea convencido de justicia, de juicio, de pecado y termine rendido a los pies de Cristo. Por eso es importante orar para que el Señor dé la unción del Espíritu al predicador.
la habilidad, la gracia. Ahora, piense por un instante en esto. ¿Quién está diciendo esta palabra en este versículo? ¿No lo está diciendo Pablo? Usted se imagina a Pablo diciéndole allí a las viejitas de la iglesia: oren para que yo pueda hablar. Oiga, si una gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por este hombre. El mayor compendio doctrinal que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento con respecto a las enseñanzas de una iglesia bíblica la da este hombre que dice: oren por mí para que hable como tengo que hablar. Y humildad, ¿verdad? Y ese es otro factor importante. Tenemos que orar para que Dios nos guarde en estado de humildad. Porque no son pocos en la Biblia que debido al éxito, a la fama y al renombre, terminan abandonando a Dios porque se creen autosuficientes y se creen redentores y mesías de la obra de Dios. Y el único redentor y mesías en la obra de Dios se llama Jesucristo. El resto solo somos instrumentos. ¿Por qué usted cree que Pablo tenía un aguijón en la carne? ¿Porque Dios lo quería martirizar a propio intento ahí? No. Lea el contexto y se dará cuenta que el aguijón era precisamente para que los humos a Pablo no se le subiera, el ego no se le subiera. Tú estás egocéntrico, venga que te voy a bajar 2 rayitas, como decimos a veces, ¿verdad? Tenemos que orar por la habilidad. Señor, dale gracia a nuestro predicador. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Timoteo, recuerden que es un joven pastor, cuyo mentor es el apóstol Pablo. Él es quien lo dirige, quien lo instruye, quien le enseña, quien le guíe. Y Pablo le escribe estas maravillosas palabras ahí en segunda de Timoteo. Y es un consejo de pastor a pastor. Dice: procura. Oiga, ¿qué le viene a usted a la mente cuando oye la palabra procura? Si puedes. No. Métele que esto tiene que ser así. Procura. Y no solo dice procura, sino procura con diligencia. O sea, oye, así y ahora. Y vamos. No te duermas en los laureles. Procura con diligencia. Quiere decir que esto es algo que los predicadores deben de procurar en su vida. Y más cuando está en riesgo la eternidad de las almas. Lo primero que tiene que procurar el que habla de parte de Dios es presentarse. Qué interesante, dice a Dios. Y es lamentable que las iglesias hoy han invertido estos procesos. Mándame tu resumen. ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántos pastores te recomendaron? ¿Quién habla bonito de ti? Porque uno nunca da recomendación a que tú le caes mal. Eso es per se. Y cuando llegas a la iglesia que te está esperando, tratas de caerle bien porque procuras caerle bien a la gente. Y allí es donde fallamos. Porque buscamos simpatías de hombres. El predicador tiene que procurar y con diligencia presentarse primero al dueño verdadero de la iglesia y único dueño. Presentarte a Dios como aprobado. En otras palabras, procura la aprobación de Dios y no la de los hombres. Por eso, mis queridos hermanos, en mi caso muy personal, aunque a veces yo sí que caigo gordo y pesado por las cosas que digo y como las digo, no tengo miedo en soltarlas y decirlas,
Porque mi compromiso ¿con quién es? Con Dios, no con ustedes. Mi compromiso con ustedes es pastoral, atender, cuidar y hablar como obrero aprobado lo que Dios dice, gústele a usted o no, gústeme a mí o no, porque hay cosas que a mí no me gustan tampoco. A veces yo leo cosas en la Biblia y digo, ay, qué clase de latigazo. Gracias a Dios no me he encontrado en la Biblia donde diga no tomes Coca-Cola. Eso hubiera sido duro, ¿verdad que sí? Bueno, pero si me lo he encontrado, ¿qué les parece? Mira, les digo un secreto, llevo 15 días sin tomar Coca-Cola, claro. Pues en el contexto de nosotros llevo 15 días sin tomar, enseguida la gente piensa que el pastor es un borracho. No, Coca-Cola, claro, para que nadie se equivoque. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. El doctor llegó el doctor y me dice, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes mucha barriga. Ustedes saben, todos los asiáticos son bien delgados, ven barriga en todos lados. Digo la Coca-Cola. Mis hermanos, como obrero aprobado a Dios, el compromiso es con Dios. Ser obrero aprobado a Dios implica temor a Dios, dependencia de Dios, sujeción a Dios, compromiso con Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y mira lo que viene ahora. Como obrero, oiga, qué interesante. Pablo le llama a Timoteo obrero. No le llama Señor. Entonces los predicadores, ¿qué son? Obreros, operarios. ¿Y en qué consiste su trabajo? En ser personas que tienen un testimonio íntegro porque no tienen de qué avergonzarse, porque llevan una vida de rectitud ante Dios y predican no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Y que además usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, tenemos que orar por la preparación del pastor. Señor, dale sabiduría. Señor, dale tiempo para leer. Señor, que cuando lea no tenga que mirar atrás porque no le entró. Y ya que va a orar por mí, ore por el inglés, a ver si me entra a mí. Todo eso, mis hermanos, que aunque usted no lo crea, hace falta. Y le voy a decir por qué. Porque ¿quién es la persona que se para domingo tras domingo a alimentar el rebaño? Ahora hay un detalle, si el pastor está mal alimentado o mal preparado, ¿quién va a sufrir? El rebaño. Mire, una predicación puede o guiar de manera efectiva para la gloria de Dios al rebaño, a una relación profunda con Dios, fundamentada en el temor a Dios, o pervertir a la persona. Por eso es importante orar para que el obrero hable como debe de hablar, tenga la ética que debe de tener y hable conforme a la verdad de Dios, sin miedos. Y más cuando se avecina un tiempo en el cual la gente se reúne para oír doctrinas de demonios, y que en el sistema del anticristo, que ya lo estamos viendo, cada vez se va a censurar mucho lo que se habla en términos bíblicos. Y ahí es donde va a haber que tener valor suficiente para hablar como se debe de hablar, sin añadirle al mensaje, sin quitarle, sin exagerar y sin minimizar. Debemos de orar para que los predicadores se conduzcan como es propio
de un obrero aprobado, para que los predicadores sean obreros de buen testimonio, para que los predicadores sean obreros que usan bien la palabra, para que los predicadores sean obreros que evitan profanas y vanas palabrerías. Vean el versículo 16 de 2 Timoteo 16. Después que le dice, procura presentarte aprobado, que usa bien la palabra, un consejo: evita. ¿Qué es evitar, hermano? No caer en eso. Deslígate, apártalo de ti. ¿Qué es lo que debe de evitar el predicador? Profanas y vanas palabrerías. O sea, un hablar que deshonra el nombre de Jesucristo. Un hablar que atente contra tu testimonio personal. Y las palabrerías tontas y vanas. El juego, la bobería, la changa. Porque mientras estamos en estas cosas no nos damos cuenta de que el tiempo pasa y las almas siguen perdiéndose. Y mientras estamos en estas cosas, a veces las vanas palabrerías, sin darnos cuenta, hace que el pueblo adopte, esto está en el marco de una predicación, aclaro, adopte conceptos equivocados de lo que es la fe. Porque en una historia o un cuento, di por sentado. ¿Cuántas veces no hemos oído gente que dice, como dice la Biblia, que iba un hombre por la orilla del mar y veía dos huellas, las de Jesús y la suya? Y de buena a primera desapareció aquella huella, y cuando le reclamó, es que Jesús le dijo, te llevo cargado. Muy bonita la historia, pero eso no es bíblico. Yo confío más en estamos en las manos del Señor y de ahí nadie nos puede arrebatar. Eso es mejor que aquello. Es huella en la arena, es huella en la arena. A ver, está muy inspiracional, muy bonito, pero a veces oímos gente. Usted no ha oído gente que dice, como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Y se verán horrores, dice la Biblia. No, la Biblia habla de los horrores que se van a ver, pero ese texto no está ahí. Pero ¿por qué la gente asume estas cosas como palabra de Dios? Porque han habido personas que utilizan todas estas fábulas y la gente termina captando estas cosas. La otra cosa, debemos de orar para que sean evitadas las profanas y vanas palabrerías, porque las profanas y vanas palabrerías conducen más y más a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Acciones impías. Entonces fíjense, la predicación bíblica acerca a Dios. Las palabrerías acercan al pecado. Desecha lo que lleva al pecado y agárrate de lo que lleva a Dios. Por eso, a la hora de comunicar el Evangelio y de predicar, que todo cuanto se diga sea sustentado en este libro. Que sea en base a este libro. Los predicadores, debemos de orar para que los predicadores sean obreros que hablan de acuerdo con la sana doctrina. Dice Colosenses, para que lo manifieste como debe de hablar. Evidentemente está hablando de sana doctrina. Otro pastor en la Biblia, cuyo mentor también era el apóstol Pablo, Tito, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo le aconseja esto, y este consejo es para todos nosotros también. Pero tú, Tito, a ver, pónmelo ahí, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito tenía que asumir un compromiso como predicador, el mismo compromiso que debemos de asumir nosotros como predicadores, y es de hablar conforme a la sana doctrina. ¿La sana doctrina de quién? ¿Del pastor tal o más cual?
del predicador este, aquel o el otro. La doctrina que sea arminiana o calvinista o MacArthur o este o aquel o el otro. Los teólogos pueden ser gente fantástica que nos transmiten enseñanzas fantásticas, pero ellos no son el fundamento de la fe. El fundamento de la fe es la Escritura, es Cristo mismo. Y a mí se me puede parar todos juntos, Lutero, Calvino, el Papa, el jefe de los testigos de Jehová, los mormones, quien sea, y decirme, esto es así, que si yo en la Biblia lo veo diferente, como diría mi abuela, a la porra todos ellos. Porque la autoridad, ¿cuál es? La Escritura. La Escritura. Mira, el viernes en el estudio yo estaba diciendo, yo tengo una teoría de algo. Teoría, pero usted no lo tiene por qué creer. Mis queridos hermanos, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina revelada. A veces la gente discute cosas y quiere encontrarle la quinta pata al gato cuando no la tiene. ¿Entienden lo del gato? A ver, explíquenle a los que están traduciendo, no es que no entienden esto. Sí, mi hermano. Yo he visto a creyentes discutiendo que Dios no endurece el corazón de nadie, porque Dios es amor y es misericordioso. Bueno, la Biblia dice, endureció el corazón de Faraón. Ahí está. No, que porque eso es porque... Oye, ahí está. Dios es soberano. Dios no indujo al Faraón a pecar, porque Dios no induce al pecado. ¿Cómo endureció su corazón? Muy simple. Le retiró la gracia. Y cuando uno no está en la gracia de Dios, ¿qué es lo que uno hace? Pecar, pecar y solo pecar. ¿Para qué yo quemarme? Mira, usted lee la teología de la Edad Media, por ejemplo, y usted se encuentra a los teólogos discutiendo cuántos ángeles cabían bailando en la punta de un alfiler. ¿Usted quiere cosas tan estúpidas como esa? Y en base a eso hicieron unos debates grandísimos. Y si Dios es tan poderoso, capaz de crear una piedra que ni Él mismo la puede soportar. Ay, qué perdedera de tiempo. Y las almas perdiéndose. Bueno, pues por esa perdedera de tiempo es que se volcaron a la filosofía, y de ahí vino la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María, la Transubstanciación, el purgatorio, los confesionarios y todas las perversiones que vemos después del año 1215, después del Cuarto Concilio de Letrán, de la Iglesia Romana, Católica y Apostólica, en el caso muy particular de ellos. Ahí es donde empiezan la mayoría de las perversiones. Pero ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué en nuestros tiempos modernos algunos también están pervertidos, guiándose por sueños, visiones y cosas a veces un tanto raras? Yo creo que Dios puede hablar como Él quiere, pero Dios lo que va a hablar siempre va a estar respaldado íntegramente por lo que está en este libro. Si no está conforme a este libro, deséchalo, porque eso aleja. Tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, definitivamente, si la iglesia del Nuevo Testamento es edificada sobre el fundamento de los apóstoles, y usted lee Hechos 2:42 y encuentra que los creyentes perseveraban en la sana doctrina, no solo debemos de predicar, no solo debemos de perseverar en sana doctrina, sino que a la hora de comunicar el Evangelio tiene que ser de acuerdo a la sana doctrina. Hace poco oí a un predicador decir esto, y muy acertado, dominicano es, por cierto. Él decía, el problema del evangelismo de hoy es que comienza todo el mundo con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.
Pero en la Biblia el Evangelio comienza con que tú has pecado, le has fallado a Dios, estás bajo ira y condenación. Y Dios, en un acto de misericordia, mandó a Cristo. Y si pones tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados, Dios te perdona, te otorga su justicia y entras en una relación de amor con Él. Hermano, ese es el orden de la Biblia. Vamos a repasar el mismo momento. Busque Génesis 1:1 ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Plantó Dios un jardín en el Edén. Capítulo 2. Capítulo 3. No se asuste. Ya ahorita llegamos a Apocalipsis. ¿Qué dice después? Y puso Dios al hombre y a la mujer. Paz y felicidad. Llega la serpiente. Pero Dios ya le había advertido en un pacto de obra: si comes del árbol del bien y del mal, vas a morir. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Qué entró por el pecado? La muerte. Y con la muerte, condenación. Entonces, ¿cómo empieza la historia, hermano? Con tú estás perdido y condenado. Y a menos que creas en la simiente de Eva, que es Jesucristo, no vas a tener salvación y no vas a volver al reino de Dios. Si crees en Él, serás salvo. Luego Abraham, que le dice: la simiente tuya, en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Luego Dios da la ley de Moisés. Pero resulta que cuando Cristo resucita y va camino de Emaús, dice que aquellos dos hombres, dice, empezando por la ley y terminando por los profetas, les habló de que era necesario de que el Cristo muriera y resucitara. O sea que la ley habla del Cristo muerto y resucitado. Y cuando llega el rey David, ¿cuál es el pacto con David? Un descendiente tuyo se sentará en tu trono y reinará por siempre. ¿A dónde nos apunta esto? A que si usted se arrepiente, tu pecado es perdonado, usted es insertado en el reino, va a estar en el reino, en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Por eso necesitamos de orar para hablar como se debe de hablar, y más en estos tiempos. Entonces, mis hermanos, definitivamente, al leer este pasaje, tenemos que tener siempre presente esta disciplina de orar por las almas, orar para que se abran puertas y orar por los predicadores para que hablen como deben de hablar. Oramos. Señor, gracias por este tiempo y ahora llévanos con bien a nuestro hogar y ayúdanos a vivir para la alabanza de tu gloria. Guárdanos a todos los que son responsables de predicar el Evangelio, ya sea en el púlpito o en la calle, de hablar nuestras propias palabras y hacer celosos de hablar aquello que está en la Escritura y que es conforme a la sana doctrina. Llévanos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.